Este es el análisis de Tenaris. Como siempre vamos a arrancar por Tenaris cotizando en Argentina. Ya habíamos hablado del porqué de la caída. Normalmente reacciona así a los balances y es muy raro que Tenaris no caiga como un piano cada vez que entra un balance, sea bueno o malo. Normalmente es por un exceso de generación de expectativas o manipulación abierta del mercado, como todos sabemos, pero todos prefieren callar, por lo menos en público. Tenemos una señal de venta confirmada que se había confirmado el 5 de agosto, si mal no recuerdo, tanto el sistema primario como el sistema secundario, pero como había dicho en la última ocasión, no es una señal de venta que yo aprovecharía, ya que fue una caída muy rápida, normal, en un post balance de Tenaris, y el soporte 35 es una buena oportunidad para apostar. Esto no es recomendación ni de compra ni de venta, pero normalmente después de una caída tan estrepitosa, una postura en una zona de soporte importante, como fue el caso de 35, suele dar una ganancia rápida, como fue el caso, fíjense que el que se animó a comprar en 35, que hubo oportunidad clara de hacerlo, 2 días después podía vender a 37 con claridad, pero fíjense que el día que alcanzó el objetivo, estoy hablando de valores de Estados Unidos obviamente, no en este caso que estamos viendo el gráfico de Argentina, eh, básicamente ven que a pesar de que logró 3 días de, hablo de pivot contra pivot obviamente, inclusive el día del mínimo, logró 3 días bastante alcistas desde la reversión intradiaria con debilidad a la baja que se ve en la barrita del día del mínimo, más 2 días bastante fuertes, logró, decía, cruzar el objetivo de la línea de tendencia bajista, pero no pudo consolidar dicho quiebre y volvió a caer con bastante fuerza, con el mismo ritmo con el que había subido. Es un papel complicado en los postbalances, normalmente genera desajustes importantes y hay que esperar a ver cómo se comporta. Pero el soporte de 70 en Argentina, que es el equivalente de 35 en Estados Unidos, o si lo prefieren aún usar este pivot que fue el mínimo de mayo, la zona de 69, es una zona importante para el papel y solamente ante un quiebre decisivo de esa zona podríamos especular con una continuación de la baja. Más allá de eso, tenemos un 48% de probabilidad de nuevo mínimo respecto del mínimo de 69,5 del 13 de agosto, que es esta barrita aquí que tuvo la reversión intradiaria. Es una probabilidad lo suficientemente alta como para que se cumpla, pero recuerden, la probabilidad lo único que indica, por lo menos esta probabilidad que le estoy pasando en este momento, es que se va a generar un mínimo, pero podría ser un mínimo de un centavo nada más. Recuerden eso, siempre mantengan en mente eso. El soporte make or break, la zona en la cual si se debilitara aún más el papel podría hacer piso e intentar un rebote bastante fuerte, es la zona de 66,44, es nuestro soporte make or break con fecha de resolución para el 19 de agosto o entre esa fecha y el 27 de agosto. Mientras no veamos una señal clara de que ya sea en el soporte make or break o en la zona de 70 el papel va a ser piso, no podemos especular con una continuación. De hecho, muchos operadores se han pasado a papeles con más dinamismo, que han demostrado más dinamismo por lo menos en los últimos tiempos, como el caso de Grupo Financiero Galicia. En eso me han pedido que analizar esos papeles, pero yo tradicionalmente solamente analizo para el público Tenaris y Petrobras Brasil, a veces el mercado americano. Pero de todos modos, no den por muerta a Tenaris. Una vez que se estabilice la situación, el soporte de 70 es interesante, lo mismo que el soporte make or break, pero hasta que no haya una señal de compra clara, no se puede especular con este papel. Tendrá un comportamiento alcista lo suficientemente fuerte como para justificar una entrada. En el caso de Tenaris cotizando en Estados Unidos, el comportamiento fue bastante similar. Vean que el cambio, la diferencia importante, la pendiente de la línea de tendencia bajista de mediano y largo plazo, hace que en el rebote no haya logrado llegar ni siquiera aproximadamente a esta línea de tendencia, ya que está mucho más arriba. También tenemos un soporte make or break, en este caso lo tenemos en 32,99 y fechas de resolución como fin del movimiento bajista que vimos desde el balance, o un quiebre que realimente la caída y la acelere, fechas decía entre el 26 de agosto, perdón, o entre esa fecha y el 13 de septiembre. Tenemos una señal de venta confirmada, pero como dije antes, con un soporte tan importante como el de 35 en juego no conviene hacer apuestas contrarias a este papel. Es un papel muy complicado para los que intentan operar a la baja. eh, los que han intentado operar a la baja este papel lo saben, y solamente hay que esperar en el momento clave en el cual uno puede ver que está por iniciar un nuevo movimiento alcista. Normalmente los movimientos alcistas de Tenaris, incluso en esta época estancada, se ven como muy fuertes y simplemente hay que esperar el momento adecuado para tomar la postura que seguramente será ganadora. También tenemos un 38% de probabilidad de nuevo mínimo respecto del mínimo de 34,69, que es el equivalente al mínimo que tuvimos
en Argentina. Y recuerden, solamente ante una señal de compra muy clara en este papel podemos especular con una continuación al alza. En el caso de Tenaris Milán, el patrón fue similar, pero lo interesante es que, si bien yo había mencionado en su momento que con un quiebre de 14 se podía complicar la situación, fíjense que el soporte de 14 no fue quebrado en forma consolidada en ningún momento. Recuerden, para mí quiebre consolidado es dos cierres por debajo y un nuevo mínimo, cosa que todavía no ocurrió. Es decir, no vimos dos cierres por debajo, sí los vimos, pero no vimos un nuevo mínimo claro que haya dicho, ok, podemos considerar el soporte 14 como quebrado. Fíjense que el día que parecía que lo iba a quebrar, que fue hace 5 ruedas, el lunes pasado, fíjense, decía que si ustedes lo miran bien, es una barra que indica indecisión del mercado y más indecisión a la baja que al alza. Un cuerpo chiquito, sombras prolongadas hacia arriba y hacia abajo, lo que es un día de indecisión, lo mismo que 2 días antes. Fíjense, cuerpo chiquito y sombras prolongadas al alza y a la baja, pero la sombra es mucho más prolongada a la baja, lo cual implica debilidad a la continuación de la baja y preanunciaba el rebote de 4 días en total. Pivot contra pivot de Milán duró un poquito más. La reversión de hecho se volvió a dar en Milán, normalmente el mercado más importante para Tenaris. Mientras no tengamos un quiebre decisivo en las líneas de tendencia alcista, tanto principalmente en Milán, diría yo, que fue la única que no logró quebrar al alza para confirmar el trío de señales alcistas, no podemos especular con un nuevo movimiento alcista de Tenaris. Hay que ver el cortito plazo. En el corto plazo tenemos una señal de venta, pero yo no creo que sea aprovechable y es bastante peligrosa. Fíjense que el patrón lateral de Tenaris Milán, que de hecho es un patrón de rango muy amplio, pero sigue siendo un patrón lateral, ya lleva más de 2 meses y solamente ante una resolución de esta zona podemos especular con el hecho de si va a seguir bajando para profundizar la corrección o si por el contrario continuará al alza. Mientras hay que tener cuidado y yo no estaría operado en Tenaris por el momento hasta que haya una señal clara. En lo personal soy de tomar apuestas al alza cuando se tocan niveles como el nivel de 35 en Estados Unidos y aprovechar estos micromovimientos que se hacen de 2 o 3 días en rebotes muy importantes. Pero de hecho, una vez que uno aprovecha eso, se tiene que correr y esperar la próxima puerta que sea bastante clara como para inclinar las probabilidades a favor de uno.